Hola, hola chicos, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que estén mirando este video. Bienvenidos a nuestra clase de historia de esta semana. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante conocido como las primeras civilizaciones de la antigüedad. Hoy vamos a conocer las civilizaciones de la Mesopotamia. Para ello, los invito a que vean esta pequeña presentación que les armé. Los chicos que estuvieron presentes en la clase de Zoom seguro ya la conocen, pero de todas maneras los invito a que vean este pequeño video con esta explicación. Bien, aquí por ejemplo vamos a comenzar con la presentación sobre las primeras Mesopotamias, las primeras civilizaciones de la antigüedad. En este caso tenemos la Mesopotamia. Vamos con los sumerios o los súmeros, ¿sí? Es un pueblo muy conocido. Antes que nada les voy a mostrar dónde se encuentra la Mesopotamia, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra Mesopotamia? Como pueden observar, aquí les comparto una imagen del mapa. Todas estas civilizaciones se encuentran en la zona de Asia, ¿sí? O del cercano oriente, como lo conocemos. Y en realidad Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Y en este caso vamos a tener el río Tigris y el río Éufrates, que son los ríos que van a centrar estas civilizaciones. ¿Por qué? Porque eran muy importantes que se desarrollaran justamente en estos lugares porque los ríos permitían en este caso el acceso a justamente el producto más importante de esa época, que era el agua, que no solamente servía para poder beber y poder sobrevivir, sino también para poder desarrollar la agricultura y la ganadería. En este caso vamos a conocer a las culturas que se desarrollaron en estos lugares. Y en este caso tenían, por ejemplo, una religión muy particular porque adoraban a espíritus protectores que se representaban en forma humana. Como pueden observar, tiene el cuerpo de una mujer, pero debajo tiene los pies, por ejemplo, parece un ave. En este caso también estas culturas mesopotámicas, que eran distintas ciudades que se habían ubicado a lo largo de estos ríos, tenían una arquitectura muy importante porque, como pueden observar, estos eran los templos bastante grandes que se encontraban en estas ciudades. Por ejemplo, se construían con ladrillos y eran de forma escalonada. Como pueden ver, esta forma escalonada le permitía a las personas poder llevar ahí sus ofrendas a los determinados dioses. En el caso de las culturas de la Mesopotamia también tenemos ciudades que eran conocidas por las ciudades de los súmeros o los sumerios. Nosotros le vamos a decir sumerios. Ahora bien, estos grupos fundaron grandes ciudades como por ejemplo Eridu, El Obiet y Uruk. Uruk es una de las más importantes de la historia. Y estas ciudades que se encuentran en esta región funcionaban como ciudades-estado. ¿Qué quiere decir? Que cada ciudad contaba con su propia autoridad, sus propias leyes y sus propios dioses. Además, cada ciudad tenía su templo y palacio. Eso quiere decir que las ciudades peleaban entre ellas, cosa que es muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ahora bien, los templos, por lo general, dentro de estas culturas de la Mesopotamia, estaban dedicados a algún dios en particular, alguna deidad, como le dicen, ¿sí? Y en este caso se llaman sigurat, ¿sí? Como ustedes vieron en la imagen anterior, eran torres escalonadas, ¿sí? Y aquí vivían los sacerdotes, que eran personas sumamente poderosas, porque generalmente eran los que se encargaban de distribuir las riquezas. En este caso eran los encargados de recibir los tributos o las ofrendas que se les generaba a estos dioses. Además, dentro de estas ciudades, ¿sí? Como las ciudades peleaban justamente con otras ciudades vecinas, fueron desarrollándose un nuevo jefe militar o una nueva persona que era la que controlaba lo que sería la seguridad. Y en este caso, estas personas se van a llamar Lugal. Eran generalmente príncipes y luego ese cargo se convierte de forma hereditaria. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, está el padre, el hijo, y luego así sucesivamente va siguiendo y se va heredando este cargo. Ahora bien,
Como ustedes saben, estas ciudades peleaban unas contra las otras y se iban invadiendo constantemente. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases. Se denominan entonces culturas mesopotámicas porque todas esas ciudades se desarrollaron en ese lugar entre el río Éufrates y el río Tigris. Acá, en esta última imagen que les voy a mostrar, pueden observar a la izquierda el dibujo de cómo estaban representadas estas ciudades. Y aquí, a la derecha, pueden observar cómo se encuentran actualmente las ruinas de este lugar. Fíjense, estamos en el año 2020, fíjense, todavía existen las ruinas de esta ciudad. Ahora bien, como pueden observar, los reyes o los príncipes, ¿sí? Los príncipes militares que se encargaban de las guerras y de las funciones vivían en los palacios. Aquí, por ejemplo, les muestro en esta imagen cómo quedó en ruinas un palacio de justamente la cultura mesopotámica. Fíjense la importancia que tienen porque son templos que fueron construidos aproximadamente entre el 4000 y el 1600 a.C. O sea que son estructuras extremadamente antiguas. Ahora bien, ¿cómo vivían las personas en estas ciudades, en estas sociedades? Generalmente los habitantes de esas ciudades no eran considerados ciudadanos, sino se los tomaba como si fueran súbditos, ¿sí? No tenían ningún tipo de derecho, ni siquiera eran dueños de la tierra de donde ellos vivían. Lo que en realidad era importante en estas ciudades era que justamente el mayor poder lo tenían los sacerdotes y en este caso algunos funcionarios, como por ejemplo los escribas, porque sabían leer y escribir. Además, luego seguían algunos profesionales como los arquitectos, que eran los que se encargaban de hacer estas construcciones maravillosas, algunos médicos, pero no médicos como conocemos ahora, sino aquellas personas que se encargaban a través de hierbas y a través de estos tipos de cuestiones, curar a las personas que tenían algún tipo de enfermedad. Y por último, en la sociedad se encontraban los artesanos y los campesinos. Ahora bien, estas culturas mesopotámicas fueron sumamente importantes porque ellos lograron descubrir la escritura. Este tema lo vamos a recién desarrollar en la próxima clase. Así que bien, los dejo con esta pequeña presentación para que vayan ingresando en la lectura sobre estas nuevas civilizaciones. Vamos a empezar sobre las más antiguas, en este caso las civilizaciones de la Mesopotamia. Bueno chicos, que tengan todos una excelente semana y a estudiar.